Buenas noches, Katy. Buenas noches, Araceli. Hola, Vicky. Buenas noches. Berta. Familia García. Bernardo, buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Marinita, buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Dios que todo lo sabe, al que es el alfa, el omega, el principio y el fin, ese gran todopoderoso, el gran yo soy. Venimos delante de ti, Padre, a rogarte misericordia, Señor. Misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios omnipotente, tú estás en los cielos y tienes todo eres grande, poderoso. Te rogamos, mi Dios, que conforme a tus riquezas en gloria, que nos edifiques en esta noche, Señor. Fortalécenos, exhórtanos. Hágase tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros. Gracias, mi Dios omnipotente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Georgette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, pues vamos al libro de Apocalipsis 13 para continuar estudiando todos esos misterios de la palabra de Dios. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Todos esos misterios que nos da la palabra de Dios y que nos pueden mostrar las cosas que han de venir, porque esa fue una promesa del Espíritu de Dios, del Padre Celestial, que nos dijo, el Señor Jesucristo nos dijo antes de irse, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo los llevará a toda verdad, que os enseñará las cosas que habrán de venir, las cosas que habrán de venir. Entonces, mira, hermano, yo quisiera que nos ubicáramos muy bien en lo que vamos a leer ahorita. Apocalipsis 13 nos habla del momento en que Dios destruye o está el momento más álgido donde Satanás toma toda la fuerza sobre la tierra, permitido por Dios, lo que le llamamos nosotros la gran tribulación. Es decir, cuando lees Apocalipsis capítulo 13, estamos viendo cómo el apóstol Juan está viendo a la bestia más horrible que puede existir, que es Satanás verdaderamente con toda su fuerza sobre la tierra. Ayer comentábamos, por ejemplo, en los varones. Les decía yo una pregunta a varios de ellos, ya inclusive fue en el convivio. A ver, ¿tú crees que Satanás está más fuerte que antes? O sea, comparado con los años anteriores. O sea, porque todo el mundo decimos, no, las cosas ahorita están horribles. O sea,
esa cuestión de los homosexuales y todo. Yo creo que nunca nos había tocado ver lo que estamos viendo muchos de nosotros ahorita, ¿no? Una libertad impresionante, una degeneración de la gente impresionante. O sea, yo veo a veces unas personas que dices, bueno, dos varones que dices, bueno, de veras, no puedo pensar que estén agarrados de la mano, enamorados. Ves la televisión y cada vez pasan más programas de hombres que se aman. Y no porque busques el canal del LGBTI, no me acuerdo cómo se llaman estos señores, ¿no? Esos programas tan horribles. El otro día yo estaba viendo unos programas de Navidad que pusieron ahí. De repente un gordo horrible ahí hablando muy, ay, desde que te vi me gustaste, y, o sea, me siento muy emocionado. Y platicaba con otro hombre. Dije, ¿estarán platicando de alguna mujer que les gustó o algo así? Y no, resulta ser que eran ellos dos que se... Dije, bueno, ¿por qué hasta en estos programas que parecen muy tranquilos? Porque siempre estamos buscando programas de televisión que no tengan tanto mundo, tanta inmundicia, ¿no? Entonces, verdaderamente estamos viendo tiempos más difíciles. Lo que yo hacía la pregunta ayer es, ¿será que Satanás está más fuerte? La pregunta que yo hacía. Dices, no, Dios le está permitiendo. O sea, recordemos que Dios sabe que el hombre no va a cambiar, no se va a transformar, no va a volver en sí mientras no sea a través del sufrimiento. El sufrimiento es clave para que se puedan dar. Recuerda que cuando lees Mateo 24, dice el Señor, vas a oír de guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación. Pero después dice, pero es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque si no vinieran estos tiempos, nadie sería salvo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Que todos los hombres son salvos. Y una vez que tú ya llegas a Cristo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, cuando tú lees aquí en Apocalipsis 13, haz de cuenta que Dios le da el permiso a Satanás de exponerse al 100% de lo que Él es. Él y todos sus secuaces, o sea, todos los ángeles caídos, le salgan. Entonces, mira, vamos a leer un poquito, nada más para ubicarnos, de Apocalipsis 13. Es Satanás en pleno. Dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca era como de león, y el dragón le dio poder le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, Satanás le da toda la autoridad a esta bestia que es todas las autoridades aquí reunidas, ¿sí? Dice todas las autoridades aquí reunidas, ¿no? Entonces, estas autoridades
que es toda la imagen de Nabucodonosor. Fíjate qué impresionante. Nabucodonosor tiene un sueño y ve una imagen. Y esa imagen, sabemos que la cabeza es Nabucodonosor y que el cuerpo son todos los que fueron gobernando el mundo, y que los pies significan los reinos actuales que hay en el mundo entero. ¿Qué tal, ángeles? Buenas noches. Entonces, esa imagen es la bestia, porque después vuelve a ver esa bestia, la vuelve a ver Daniel en una visión, y se compara con la imagen de ese hombre que es una bestia, ¿no? Ese hombre que es una bestia, en el cual Nabucodonosor es el rey, después los persias, después los griegos, después los romanos, y después todos los reinos, ¿no? Entonces ahora es una imagen de un hombre, porque la imagen tiene una imagen de un hombre. Ahora, qué impresionante ver que Dios, por otro lado, está levantando un hombre que la cabeza es el Señor Jesucristo. Y nosotros, si vencemos, somos el cuerpo, seremos el cuerpo de Cristo. Hoy eres el cuerpo de Cristo, pero para el milenio, para cuando vengan esos tiempos, para los que alcancen corona, para los vencedores, seremos el cuerpo de Cristo. Entonces, como que existen dos hombres, ¿no? Uno que es una bestia horrible, que es Satanás, le da la autoridad y es la guarida. Ese hombre es la guarida de los demonios, ¿sí? Es la madre de todas las abominaciones. Y por otro lado vemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo, que es la cabeza Él, y nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Que somos el cuerpo, de los cuales ahora podemos ver que Dios crea dos imágenes como paralelas, con las cuales va a reinar toda la vida, ¿no? Y entonces aquí en Apocalipsis 13 nos habla de esta bestia horrible, la cual tiene, fíjate, es semejante a un leopardo. Ese leopardo es un leopardo que tiene 4 cabezas. Es la imagen que ve también Daniel, porque Daniel lo primero que ve es un león con alas, una bestia, y el león en la cabeza, y después ve ese leopardo, ¿sí? Después, ve un oso, que son los persias. O sea, como que la maldad ha ido en aumento, ¿no? Porque ve en la imagen Daniel, esa revelación que tiene Daniel, y lo primero que ve es, en esas imágenes de esas bestias, ve un león, y el león viene siendo la cabeza, o viene siendo Babilonia, donde el rey era Nabucodonosor. Y después de esa bestia ve un oso que se para de lado y que trilla, y entonces son esos reinos, ¿no? Y después de ese oso ve un leopardo, y ese leopardo está horrible, ¿no? Ese leopardo tiene 4 cabezas y alas, y viene siendo la otra parte del cuerpo. Pero después ve una bestia horrible que se admira, dice que viene y quita 3 reinos, donde un cuernito viene y destruye a todos los demás. Y esa bestia horrible es la que conjunta a todos al final. Y aquí en Apocalipsis dice que esa bestia tenía boca de león, pues era la cabeza. Que esa bestia que salía del mar
Esa bestia que salía del mar. ¿Qué tal, Ángeles? Linda. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Lucero, buenas noches. Esta bestia, esta bestia que se revela en Apocalipsis 13, vienen siendo todas esas bestias unidas en una sola. Porque vuelvo a leer Apocalipsis 13:2, dice que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Pues se da cuenta que es el momento que se reúnen todas esas bestias en una sola, con gran poder. Pues se da cuenta que Satanás toma toda la fuerza, como lo estamos viendo ahorita nosotros en nuestro caminar en este mundo. Porque tú y yo por ejemplo, más en mi caso, que soy de los más ya mayores aquí en la iglesia, aparte de ser el anciano más de la iglesia, a ser anciano de la iglesia, también soy una persona ya mayor que muchos de ustedes, ¿sí? Mayor que muchos de ustedes. Entonces, yo viví maldad en mi juventud, pero hoy puedo decir que los jóvenes de esta era están viviendo más maldad. Esa es la pregunta que hacíamos en el grupo de varones ayer. ¿Tú crees que Satanás ha tomado más fuerza? Sí, porque Dios le está permitiendo más fuerza, porque los tiempos están acercándose cada vez más y más. No sabemos cuándo va a ser, cuándo va a suceder, pero porque Dios, ¿sí? Porque Dios es el único que conoce las cosas. O sea, los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios. Y entonces, en Apocalipsis 13 lo que vemos es el momento, digamos, más álgido o más tremendo, donde Satanás toma toda la fuerza. Y toda la fuerza para irse sobre la humanidad. Porque es el momento que, recuerda una cosa, Satanás ¿a qué vino? Dijo el Señor Jesucristo. Satanás no viene más que a matar, robar y destruir. Satanás solamente sabe hacer eso. Entonces, a ver, él, si Dios lo suelta, nos mata, nos roba y nos destruye. Si Dios lo suelta, mata a la humanidad sin Cristo para matarla, robarla y destruirla. Es como un gran cañón donde Dios le pone niveles para que explote menos y explote más. Pero Dios lo está permitiendo, ¿sí? Dios lo está permitiendo para que la gente se arrepienta. Es decir, aquí estamos viendo la misericordia de Dios. Dios te va convenciendo ahorita en tiempos de gracia de una manera con que no te aflige tanto como va a afligir en los tiempos de la gran tribulación. Es muy importante entender lo que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis y el momento de esta parte de Apocalipsis. O sea, este tiempo es cuando viene la gran tribulación. Cuando el apóstol Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que tenía 7 cabezas y cuernos y 10 cuernos, y sobre su cabeza, y la bestia era semejante a un oso. O sea, todas las bestias unidas en una sola. Y Satanás dándole autoridad a esa bestia para que destruya a la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve esta imagen, dice en el versículo 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, o sea, todos los que habitaban la tierra, en pos de la bestia. Es muy importante pensar de que tú y yo no vamos a estar ahí. Tú ya recibiste a Cristo. Y si eres vencedor, te vas a ir al cielo. Y si no eres vencedor, te fuiste a la tribulación, pero ya terminó la tribulación. Y ya se te dieron vestiduras blancas. O sea, esta parte no aplica a aquel que es cristiano. ¿Sí?
versículo 4. Y adoraron al dragón por ver que su herida fue sanada. ¿Quién lo adoró? Pues toda la población de aquí de la tierra, que había dado autoridad a la bestia. O sea, adoraron a Satanás, que le había dado autoridad ¿a quién? A la bestia, porque la bestia son hombres que les da Satanás la autoridad, como el correspondiente a nosotros. El Señor Jesucristo viene y habita en nosotros y nos da autoridad para hacer el bien. ¿Sí? Y dice aquí en el 4, y adoraron al dragón, ¿sí? Que era el que le había dado la autoridad, que le había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, o sea, a esas personas, diciendo, ¿quién como estas personas? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y luego también se le dio boca que hablare grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, los 3 años y medio de la gran tribulación. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios. ¿Se hace cuenta que dice, ahora sí, Satanás, habla de mí lo que quieras, porque yo voy a terminar contigo? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. A ver, ¿cuál es el tabernáculo de Dios? ¿Sí? Pues los hombres que estaban ya en Cristo en el momento, porque en ese momento mucha gente se va a estar convirtiendo a Cristo y van a ser el tabernáculo de Dios, como tú y yo somos ahorita el tabernáculo de Dios. Y entonces esta bestia va a hablar contra todos los cristianos, contra su tabernáculo, ¿sí? Y contra los que moran en el cielo. ¿Y quiénes moran? Los ángeles, no, nosotros, los vencedores. Anel Jessy, ¿qué tal? Y dice en el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra contra los santos. A ver, ¿quién está dando permiso? ¿Satanás? Satanás solamente viene a robar, a matar y a destruir. Satanás solamente viene a matar, a robar y a destruir. Se hace cuenta como que tienes, como imaginarse. Quiero que te lo imagines de esta manera. Un perro bravísimo. ¿Qué haces con un perro bravo? Lo encierras. Le haces un corral y encierras ese perro bravo. Y aparte que es tan bravo, lo tienes amarrado. Y tú sabes que si lo sueltas, es capaz de romper el corral. Y tú sabes que si le abres la puerta, va a morder a todos los que se acercan. Pero ahora, ¿quién es el que le está desatando a este perro rabioso dentro de su corral? Un hombre. ¿Quién es el que le abre el corral? Un hombre. ¿Quién es el que le permite que salga a morder? Un hombre. Pero en este caso, quiero que te imagines ese perro rabioso que es Dios. No, o sea, que Dios le da permiso a ese perro rabioso. O sea, ese perro rabioso va a salir a destruir. Si lo sueltes, va a destruir. ¿Te das cuenta que un hombre tiene un perro rabioso metido en un corral, amarrado porque es tremendo? O sea, ese perro rabioso de todos modos va a destruir. Entonces, mientras ese hombre que tenga ese perro rabioso lo tenga dentro del corral y amarrado, no va a hacer daño. Pero en el momento que lo suelten, ese hombre que lo suelte va a hacer mucho daño. Y Satanás es ese perro rabioso que en el momento que lo suelten va a destruir.
a robar y a matar. Entonces, cuando venga ese momento, Dios va a soltar ese perro rabioso. Y si se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, ¿contra quiénes son los santos? Los que van a estar en la gran tribulación. Recuerda, pueblo, y muy importante que tú ubiques, los vencedores vamos a estar en el cielo. La iglesia desobediente ya se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que esperasen un poco de tiempo hasta que vengan sus consiervos. Entonces este tiempo ya no es de los cristianos que nacieron en la gracia. Este tiempo pertenece a toda esa humanidad que no quiere saber de Dios. Esa humanidad que Dios los entrega en sus pasiones vergonzosas. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 1 y vamos a ver lo que es ese momento que está sucediendo ahorita. Quiero que lo puedas ubicar, o lo podamos ubicar, y que Dios nos dé esa revelación. Dice Romanos 1, Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. En la ira de Dios se revela desde ¿dónde? Desde el cielo. Porque Dios, ¿dónde habita? En el tercer cielo. La ira de Dios, o sea, la ira, el momento más crítico, se va a revelar desde ¿dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad. Dime si esos seres que ahorita se están besando dos varones están en impiedad, están en impiedad, están en inmundicia. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. A ver, que ya se autorizó el aborto en tal estado y los hombres festejan que una mujer pueda tener un hijo y matarlo. Muchos han dicho, si tú matas un bebé en el vientre de su madre, a las 3 semanas o algo así ponen ahí, ¿cómo puedes con un cuchillo matar un ser humano? Argumentado por lo que sea. Es que me violaron, es que esto, es que aquello, yo no quiero tener ese bebé. Tienes autorizado matar ese ser. ¿Le llamarías injusticia? ¿Sí? Ese bebé venía en el hombre y es un ser humano y está autorizado a matarlo. Se revela contra aquellos. Dice, la ira de Dios se revela contra la injusticia del hombre que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce, a todos estos hombres les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para decir, no sé de la verdad, no sé lo que es correcto. O sea, nadie tiene excusa para decir cuál es la verdad y cuál es la piedad.
Ellos saben. Y todo ser sabe. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino ¿qué hace el hombre ahorita? Se envanece en sus razonamientos. No, Dios no existe. Y yo creo que más importante que la libertad de género, la libertad de que un hombre decida qué sexo quiere tener, la libertad de decirle a los niños: niño, si sientes que eres niña, vístete con tu vestidito y ve a la escuela. Hazlo. Esto es lo que dice aquí Dios en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron caso, sino se envanecen en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre le da más valor a los cuadrúpedos y reptiles, le da más valor, ¿sí?, a adorar a cuadrúpedos, a aves. Dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó, le dio permiso Dios a ese perro rabioso para que venga y haga su degeneración completa. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dejando a la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué son esos hechos vergonzosos? Acostándose hombres con hombres, besándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y todos estos hombres que hoy dicen: es que yo soy mujer, y a mí no me gustan las mujeres, me gusta un hombre, y hoy se besan en la calle, y se agarran en la mano, y se besan como si fueran hombre y mujer, y se acuestan. Igual las mujeres, dicen el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega, suelta al perro rabioso, a Satanás, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es que, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, y llenos de envidias, homicidios, Satanás al 100% en la humanidad, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, levantando injurias, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, o sea, nadie los para, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complace con los que la practican. Entonces, fíjate, todo esto Dios lo permite para que entren en una depravación completa. Y entonces Dios le da permiso a Satanás que haga con ellos todo, para que ellos vengan a un sufrimiento impresionante, para que se arrepientan, para que se arrepientan. Entonces, cuando tú y yo vemos los tiempos que estamos viviendo, debemos de pensar que Dios lo está permitiendo. Cuando tú y yo vemos aquí en el libro de Apocalipsis, y se le permitió a esta bestia hacer guerra contra los santos, para los que se van convirtiendo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, esta bestia va a gobernar el mundo entero. Y fíjate, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, esta bestia verdaderamente desbocada al 100%, de gente que no va a ser salva. Pero Dios, muchos se van a arrepentir por todo esto que va sucediendo, ¿sí? Y además dice el Señor, versículo Apocalipsis 13, 9, si alguno tiene oído, oiga. Y dice una ley: si alguno lleva en cautividad, va a acabar en cautividad. O sea, si alguien lleva a alguien esclavo, va a acabar esclavo. Si alguno mata a espada, esta persona va a ser muerta a espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, confiados en Dios, de los que van a existir en esos tiempos. Tantísima gente. Entonces, después vemos aquí en Apocalipsis 13 el total de fuerza de Satanás. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Imagínate, van a estar adorando a un hombre. ¿Quién como la bestia? Esta bestia que dio la libertad de sexo. Esta bestia que permite que haya abortos y todo. Dice en el versículo 13, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento, o sea, esa bestia que es
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Sí? Entonces, hay una imagen que va a tener autoridad. Se le permitió en presencia de la bestia, dice, y hacer señales, se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Háganle una imagen, para que adoren esa imagen. A la bestia que tiene la herida en la espalda y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adore a la bestia. Todo aquel que no adore a la bestia tiene que morir. Y aquí está la cantidad de gente que se va a estar convirtiendo a Cristo y que va a aceptar ser matada, degollada, con tal de tener a Cristo. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y fíjate lo que va a suceder ese tiempo. Nadie va a poder comprar ni vender nada. Es que yo vendo alimentos, no los puedes vender si no tienes la marca. Yo necesito comprar alimentos, si tienes la marca de la bestia, vas a poder comprar. ¿Qué tal, Jessy? Nadie va a poder hacer un solo negocio en la tierra ni poder vivir si no tiene la marca de la bestia, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es el 666. Va a llegar un momento en que Satanás va a tener tal gobierno que nadie va a poder vivir en esta tierra si no adora a la bestia. Y si no acepta adorar a la bestia, va a aceptar morir por Cristo. Así será. Momentos muy difíciles, pero mucha gente se va a estar convirtiendo. ¿Y por qué digo que se va a estar convirtiendo? Porque mira lo que va a suceder. Apocalipsis 14. ¿Qué va a suceder? Dice ahora, fíjate, Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a estar en el cielo, pero estará el Cordero en el monte de Sión, cuando aquí hay muchísimos moradores adorando a la bestia. Y la bestia tiene, le pide, crea una imagen. Y esa imagen hace milagros. Y todos la van a adorar, pero habrá muchos que se van a convertir en esos momentos más críticos, porque habrá dolor en serio. Nadie podrá negociar nada si no tiene la marca. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 va a aparecer el Cordero de Dios. Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿quién estaba? 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000? 12,000 judíos de cada tribu. Es el tiempo de Israel. Cuando Dios prometió lo vemos en todas las profecías, 70 semanas hay para tu 70 semanas hay para tu pueblo, Daniel. 70 semanas para poder, que te voy a acabar con el pecado de tu pueblo y todo. Y estos 144,000 van a ser el instrumento de Dios para predicar el evangelio a toda la tierra, a todos los moradores de la tierra. Los que están inscritos en el libro de la vida, y que conforme a su presencia Dios los va a salvar. Todos esos que se les está permitiendo hacer guerra contra ellos,
va a venir el Cordero y va a ganar millones y millones de almas, en el cuerpo y sin el cuerpo. Cuando tú te piensas, oye, yo conocí a una gente muy mala y todo, se va a la gran tribulación. Yo conocí mucha, y los aztecas que se van a ir a la gran tribulación. ¿Y qué hay de todos los que estuvieron antes de Cristo? Se van a la gran tribulación. Hoy hay muchos millones de gente que nunca conocieron de Cristo, no recibieron a Cristo, se van a la gran tribulación. Que nunca confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador, se van a la gran tribulación. ¿Y ahí qué va a pasar? Van a ser evangelizados por el evangelio que predicará el Señor Jesucristo con los 144,000. Pero ¿y yo qué va a pasar? No, tú estás en Cristo. Recordemos, muy importante, tú ya llegaste a Cristo. Tú estás en tiempos de gracia. Si tú vences, te vas al cielo. Si no vences, te vas a la tribulación. Pero en la tribulación Dios te va a disciplinar. ¿Sí? Y desgraciadamente, como dice Lloret, solamente serán salvos, mas no serán el templo de Dios, no serán el cuerpo de Cristo, porque a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Y entonces aquí vemos un Apocalipsis 14 que dice que el Señor Jesucristo va a evangelizar a millones. Que dice que estos 144,000 tenían el nombre de Jesucristo y el de su Padre escrito en su frente. Versículo 14:2: y oí una voz desde el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron tomados dentro de los de la tierra. ¿Quiénes son los 144,000? 12,000 de cada tribu. De la tribu de Aser, de la tribu de Rubén, de la tribu de todos los 144,000. Versículo 4, 14:4. Estos son los que no se contaminaron. Fíjate qué especiales van a ser estos 144,000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues estos 144,000 son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron tomados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues estos 144,000 son sin mancha delante del trono de Dios. Pues recuerda, nada más para que ubiques a los 144,000, ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Empecé muy tarde. Tuve un día muy pesado, mis hermanos, muy pesado. Dice Apocalipsis 7. Dice Apocalipsis 7. 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí que el número de los sellados era de 144,000 de las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados. Entonces fíjate cómo
Como Dios, antes de mandar esa gran tribulación, que es la bestia cuando entra en pos, antes de eso sella los 144,000, porque va a venir la gran tribulación, y con esos 144,000 va a ser predicado el evangelio, y mucha gente se va a salvar, van a ser salvos, como dice Georgette, solamente serán salvos. Pero qué mejor, mi hermano, de irte al fuego, de irte al lago de fuego y de azufre, a estar en la Nueva Jerusalén, caminando dentro de ella, para este tipo de personas. Dice, versículo 14:6, y con esto termino: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Es eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjate nomás, en ese momento que Satanás está al 100, en ese momento Dios manda el evangelio eterno. Y esa imagen tiene autoridad de hablar y hacer milagros. Y llega ese momento donde Dios manda por otro lado a los 144,000 que no se contaminaron con mujeres, que son santos, que son sin mancha, instrumentos de Dios para predicarle a todos los moradores de la tierra. Y el que se arrepienta será salvo. Yo nomás te quiero decir, mi hermano, ubica nada más solamente los tiempos de esta parte de Apocalipsis 13 y 14. Son tiempos en los cuales ni te va a tocar vivir a ti ni a mí, porque tú ya estás en Cristo. Y aquí viene la importancia: si tú llevas una persona a Cristo, y aunque no alcance corona, no se queda este tiempo. Tú podrás decir, fulanito no cambia, ya se enfrió, pero estaba en Cristo y nació de nuevo. Gloria a Dios. Ya no se quedó a la gran tribulación. ¿Tiene un corazón duro? Sí. No tomó en cuenta crecer y alcanzar la corona. Ni modo. Pero se quedó a la tribulación, pero no se quedó a la gran tribulación. No se quedó a la gran tribulación. ¿Quiénes se van a quedar a la gran tribulación? Los de corazón muy duro. Y todavía ves la misericordia de Dios, que muchísimos moradores adorando a la bestia, les va a llegar el evangelio. Pero si la bestia es lo máximo, pero va a llegar el evangelio de Dios. ¿Y qué van a decir todos estos 144,000? Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios. ¿Sabes qué? Ya, tenle temor a Dios. Reconoce a un Creador que es toda piedad. Ya no detengas la injusticia. Ya no le des rienda suelta a la impiedad. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Señores, ha llegado el momento de que viene el juicio sobre toda la humanidad. Y quien no se arrepienta, ¿sí? Y quien no se arrepienta va a estar destinado al lago de fuego. Dice, arrepentirse. Adora al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Y en ese momento va a caer esa bestia horrible. Esa bestia, ese dragón que crea a la bestia y luego viene y crea otra y después le pide que le hagan imagen. Dice en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído
ha caído Babilonia. ¿Quién es Satanás con toda esa Babilonia? Babilonia es todo Satanás ahí, esa bestia horrible que es un leopardo, es un león, es un oso, es todo, es una bestia de lo más horrible, como la vio Daniel. Ha caído esa bestia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es una advertencia. A ver, yo ya prefiero la marca, porque no tengo ni qué comprar. No, ¿sabes qué? Adora a Dios. Teme a Dios. Arrepiéntete, porque ha llegado la hora. Y si tú lo haces, le van a decir a la gente, si tú lo haces, entonces beberás del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. Eso es lo que va a ser predicado. Vas a ser atormentado con fuego y azufre, ¿sí?, delante de los santos ángeles y del Cordero. Vas a ser atormentado, ¿sí? Y vamos a dejar para la próxima clase toda esta parte de Apocalipsis 14. Ya no vamos a solamente a recordar todo el poder con el cual ese perro rabioso que decíamos es suelto en el mundo y está destruyendo. Y si tú no me adoras, no vas a poder comprar nada. Y si tú no me adoras, y por otro lado, Dios entrando con los 144,000, predicando el Evangelio, y la gente decir: no, adoremos al Rey, adoremos al Todopoderoso, adoremos a Cristo. Y se van a estar convirtiendo millones de personas que han sido corazones en el cuerpo y sin el cuerpo. Amén. Porque dice aquí, ya nomás voy a terminar con este versículo, hermanos. Apocalipsis 14, (14:13). Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, que van a ser matados por la bestia. Bienaventurados los que van a morir, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Bienaventurado aquel que se deje matar. No te dejaste poner la marca, te voy a matar. Prefiero seguir a Cristo. Prefiero seguir a Cristo. Y esos van a ser salvados. Van a ser salvados. Hermanos, estamos en tiempo de salvar a mucha gente. Estamos en tiempos de predicarles el Evangelio y llevarlos a Cristo. Quien se salve no se queda estos tiempos tan horribles que han de venir. Amén. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Gracias, Señor, por mostrarnos los tiempos. En qué momento estamos leyendo tu palabra y entenderla, Señor. Y poder comprender que estamos en tiempos de alcanzar, ir al cielo, para tener una herencia incorruptible, incontaminada, allá en el cielo, para los que alcancemos corona, Señor. Para los que alcancemos corona. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que les des a todos mis hermanos un espíritu de sabiduría y de revelación de toda tu palabra, Señor. Danos, Señor, concédenos, Padre, que seamos una iglesia, palabra de vida, que crece espiritualmente.
que deja los rudimentos para ir adelante a la perfección. Concédenos, Padre, para que quitemos de nosotros todo pecado, toda maldad, que podamos ganar muchas almas para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Perdón, estaba yo muy cansado, así estaba yo muy... No estuve tanto... Igualmente, Georgette. Así estuve yo muy cansado, tuve un día muy especial. Pero victorioso. ¿Sí? Victorioso. Pero sí muy cansado. Gracias, mis hermanos. Estamos ahí pendientes. Mañana hay presencial, también hay presencial en Valle. También este domingo estaré en Valle y aquí va a haber palabra, va a ser un hermano que predique la palabra muy bien. Sabemos que Dios tiene palabra para ti y para mí. ¿Sí? A Cristo la gloria, mis hermanos. Sigamos creciendo, sigamos creciendo. Bye, mis hermanos.